Esta es la primera sesión de aprendizaje del temario de anatomía, en donde vamos a ver lo que tocaría, pues hablar de de las estructuras, de las funciones y del estudio estructural y funcional del ser humano. ¿Sí o no? Entonces, en otras palabras, solamente vamos a ver lo que es la anatomía y fisiología, que ya está de la mano. Pimba. A ver, vamos a ver. Bueno, ya está la anatomía, un poquito de la descripción de la anatomía. Ñam, ñam, ñam. Generalmente cuando escuchamos anatomía vamos a tener sinónimos para, bueno, en biología al menos siempre tenemos sinónimos, ¿no? Anatomía nos referimos a estructuras, a las formas, a la morfología, en otras palabras. Entonces, vamos a empezar diciendo que tanto la anatomía y la fisiología, ambos que estamos estudiando ahora como introducción para la anatomía y fisiología, tenemos que valernos de la información de la biología, que es de donde derivan estos dos, bueno, estas dos ramas, ya que la biología es un estudio tan grande, bueno, es inmenso, ¿no? Es un estudio muy grande, entonces, para hacer sus estudios más llevaderos, se basa en ramas. Eso ya lo hemos visto en biología. Así que vayamos al tema. Como vemos ahí anatomía, dice, ¿no? Vemos en la nubecita, etimología, dice que es el estudio. Bueno, en realidad nos está diciendo lo que es la etimología, que es precisamente como comenzamos casi todos nuestros temarios, si recordamos. Por ejemplo, en biología, en histología, siempre hemos visto lo que era la etimología en primera instancia. ¿Y qué es la etimología? Pues el estudio del origen de las palabras. O en otras palabras, es el origen primordial de las palabras. ¿No? A partir de la etimología, muchas veces vamos a dilucidar qué nos indica o qué significa tal o cual palabra. Bien, anatomía. Dice, ¿no? Etimológicamente, es decir, desde sus orígenes, proviene de dos vocablos griegos, como hemos visto la mayoría de la ciencia de la salud y biología también, de hecho, pues todo proviene de los griegos, ¿no? Incluso como decía, pues Engels y Marx, ellos bueno, fueron y siempre van a seguir siendo nuestros maestros, como decían estos dos filósofos, bueno, estos dos científicos. Entonces, vayamos. Ana. Ana, la vecina. Bueno, Ana significa, es decir, si separamos, no, anatomía, ¿no? Primero vamos por el Ana de acá. Ana. Quiere decir por medio de, ¿no? O también podemos decirle en otras acepciones a través de. ¿Sí o no? ¿Se entiende? A través de, por medio de, esto se puede apuntar, pueden sacar su lápiz, su bol, apuntar, ¿no? Ana quiere decir por medio de, a través de, hacia algo, sobre algo, también significa de arriba abajo o de abajo arriba, etcétera. Y tomía, el segundo, bueno, el sufijo, nos quiere decir lo que sería del griego tome o tomos. Por eso no sé si habremos escuchado el término ectomía, ¿no? Muchas veces se escucha esto en biología, ectomía o disectomía, disectar, por ejemplo, que significa pues hacer rebanadas o cortar por segmentos. Entonces, tomos, por eso significa corte. En definición, anatomía significa cortar para ver. Cortar para ver a través de eh, bueno, a través de lo que sería la observación, que ya vamos a ver que también es uno de los métodos de estudio. En fin, entonces, a nuestra manera, la definición de anatomía sería pues aquella ciencia que va a ser rama de la biología, que se va a encargar de estudiar la estructura, o valgas en otras palabras, la morfología, de que en este caso estamos hablando del ser humano, ¿no? Sin embargo, no hay que olvidarnos que la anatomía, en realidad, hay tanto anatomía vegetal como anatomía animal, ¿no? Todas estas ramas que se derivan de la biología. Sin embargo, que la anatomía animal es de donde también deriva la anatomía humana. Entonces, continuamos con nuestra definición, ¿no? Anatomía sería aquella ciencia, rama de la biología encargada de estudiar las estructuras, las formas,
Todo esto a través de qué? A través de los cortes, a través del tomos, ¿no? O del temnei. Del temnei sabemos que ya es esa acción de generar o realizar el tomos. No sé si vamos bien hasta ahí. Bueno, espero que sí. Entonces, vemos acá, ¿no? Significa cortar para ver. ¿Por qué? Porque antes se realizaban estos cortes, lógicamente, bueno, en animales, hasta donde se permitió no usar pues el ser humano como estudio. Cortar para ver. ¿Qué cosa vamos a ver? Pues lógicamente las partes internas, ¿no? Por eso son los cortes, para eso son los cortes. Entonces, que se refiere a a la técnica de disección. De hecho, hay muchas literaturas que dicen que antiguamente se dice que disección, que viene del latín disecare, que significa separar por cortes, ¿no? Significa separar, ¿no? Separar o disjuntar. Entonces, disección era del disecare, que significaba separar por partes o segmentos. En algunas literaturas antiguas dice que disección es un sinónimo de anatomía. Sin embargo, en esa misma literatura implica que que ya no es así. Pero actualmente la comunidad científica, bueno, al menos la comunidad anatómica, especula que, según los libros más eminentes de anatomía, disección va a ser tanto parte de la anatomía, parte, o sea, servible, es decir, que la anatomía va a basar su estudio en la disección por el mismo término de cortar, pero también atribuye que es un sinónimo, es decir, actualmente anatomía y disección se toman como sinónimos, al menos como una información extra. Entonces aquí vemos la disección, la definición. Dice que es el acto de cortar un cadáver, lógicamente, ¿no? Como decíamos antes, era en el cadáver. A diferencia de ahora, ¿no? Que hay ya la vivisección, que ya vamos a explicar quizá más adelante, pero para adelantar, la vivisección es el corte, bueno, la acción de generar estos cortes, pero ya no en los seres, bueno, en el cadáver, sino más bien en el ser vivo. Bueno, entonces disección dice que es el acto de cortar un cadáver para reconocer los órganos internos. Le valga decir aquí agregar órganos internos y sistemas. Bueno, sistemas, tejidos, entre otros. Bueno, aquí vemos qué es la anatomía. ¿Qué creen que sea la anatomía? A ver, ¿qué creen que sea la anatomía? Bueno, la anatomía es la ciencia que va a estudiar la forma, ya hemos dicho, y estructura del organismo humano. Por eso vemos aquí unos órganos. De hecho, estos son considerados bueno, los órganos más importantes. Nos faltaría el hígado también aquí. Tenemos aquí el cerebro, el riñón, y aquí tenemos pues la parte seccionada de lo que sería de la parte del cardias, bueno, de la parte final del esófago, el cardias, el estómago con sus distintas partes que ya vamos a estudiar lo que hice en otra ocasión, y su continuación con el esfínter pilórico y el duodeno, ¿no? Que es la primera porción del intestino delgado. Entonces aquí ya nos está definiendo la anatomía que ya hemos visto. Entonces acá dice un poquito de historia, excelente. Un poquito de historia. Cuando hablamos de historia, más nos referimos pues a aquellos pioneros, esas personas que comenzaron a generar información a través, claro, de sus estudios, de las evaluaciones que ellos hacían acerca del tema que estamos viendo, ¿no? Por eso hay pioneros en todas las áreas. Por ponerlo en contexto, hemos visto pioneros en biología, que son Aristóteles, Teofrasto, Leeuwenhoek, Robert Hooke, etcétera. Entonces, en un poco de historia podemos ver, ¿no? Acá tenemos a Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, para hacer un poquito antes de ver acá la información, sabemos que es el padre de ¿qué? Bueno, es el padre ¿cómo se llama? Hipócrates Junior. Nada. Bueno, Hipócrates es el padre de la medicina o de la anatomía. A ver, ¿están atentos? Nada, están durmiendo. Bueno, Hipócrates es el padre de la medicina. Bueno, además a mencionar que él consideraba a las personas, la composición de las personas, estaba llevada a cabo pues por unos humores. Estos humores eran en número de 4 y de acuerdo a la preponderancia o predominancia de estos humores en el cuerpo de la persona,
Hipócrates decía pues que determinaba cuál era la conducta de esta persona. Vamos a mencionar solo un poquito de esto. Decía pues que había un tipo de humor, el humor sanguis, ¿no? El humor sanguis, que es el humor el de la sangre, ¿no? Es el humor rojo. Luego teníamos el moco, que era el flegma, del griego flegma, ¿no? Era el moco, él era el humor mucoso. En tercera instancia teníamos, o bueno, claro, nos dejaba en historia Hipócrates el humor de la bilis, que bueno, en su tiempo le decía el cole, ¿no? Del griego cole, que significa vesícula. Por eso es que colecisto significa vesícula biliar. Muchos de estos términos son muy importantes, los que nos dejó Hipócrates, ya que si nos damos cuenta también los términos que él aplicó para estos humores se siguen utilizando en la actualidad. Y el último humor que él describía era el humor negro, era el bilis negro, ¿no? El melaina col. Este humor, él decía que si la persona tenía una predominancia con este humor, era una persona que tenía pues una anomalía, una patología con respecto a todos sus humores. Y así con cada uno de los humores, las personas que tenían pues una predominancia de alguno de estos sobre su cuerpo, en su composición, de igual manera determinaba cómo éste iba a pensar, cómo iba a comportarse, cómo iba a sentirse con la sociedad. Así, por ejemplo, el sanguis, el que predominaba en su cuerpo el humor sanguíneo, era considerado una persona sanguínea. Así se le llamaba, sanguínea, ¿no? De un tipo de definición podríamos brindarle, pues alguien sanguíneo es alguien que se apega a lo bipolar, ¿no? A lo amor, a lo platónico. A lo platónico me refiero con lo del amor, pero también tenía parte de colérico, que vamos a verlo en la persona que predominaba el humor de la bilis en su cuerpo. Si predominaba el humor de la bilis, y recordemos que la bilis tenía el término que él usaba era el cole, era una persona colérica, es decir, iracunda. Y con respecto a las personas que tenían pues una predominancia del moco, del humor mucoso, eran personas flemáticas. Si recordamos, él lo llamaba flegma. Entonces, las personas eh, con abundante humor mucoso eran flemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Flemático se sabe pues que tiene cierta sinonimia, o bueno, es sinónimo de la palabra pues de alguien pachorroso, de alguien lento, de alguien ocioso, de alguien lento, ¿no? De alguien parsimónico. Bien, y bueno, con respecto al Melaina Col, el humor negro, el bilis negro, ya indicaba para Hipócrates un tipo pues de patología muy importante con respecto a todos los humores. ¿Y por qué? Porque, de hecho, Hipócrates decía que nosotros en realidad éramos lo que comemos. O sea, es en palabras mías, pero decía que todo de lo que el ser humano se alimentaba era cómo estos humores iban a estar en armonía, ¿no? Básicamente es eso. Un tipo de concepción que tenía pues de acuerdo con Almión de Crotona, que también es otro de los personajes más predominantes en la historia de la anatomía. Bien, hasta ahí todo claro. Ya bueno, entonces vamos a ver entonces acá lo que nos dice, ¿no? Aquí ya nos repite, médico griego, considerado padre de la medicina, ya, ya sabemos por qué, ¿no? Su práctica médica dice que consistió en la observación y el estudio del cuerpo humano. Lógicamente, como todo investigador neto, Hipócrates era uno de ellos. Y como tal necesitaba realizar pues el primer paso del método científico, que es la observación. ¿Sí o no? Entonces, de hecho, Hipócrates también es importante y nos deja el juramento tan conocido, el juramento hipocrático, que es un juramento que hacen los médicos cuando se gradúan, aunque lógicamente no es el mismo juramento que nos deja Hipócrates en su contexto primitivo, sino que más bien el juramento hipocrático que hacen en la actualidad los médicos que culminan los estudios es diferente.
solamente algunas raíces quedan ahí, ya que en el juramento hipocrático real y el juramento hipocrático, digamos, original, en realidad hablaba o hacía mucha referencia a dioses de aquellos tiempos, que va más por el aspecto esotérico, ¿no? Ya que si nos vamos un poquito a hablar de eso, Hipócrates era una persona pues con, digamos, una persona iniciada, ¿no? En ciertos misterios esotéricos. La mayoría en realidad de los personajes de la historia tienen este apego por lo espiritual, que les lleva a conocer mucho en el interior de la persona. Por eso muchas veces las traducciones que nos dejan estos grandes científicos son un poquito difíciles de interpretar, ya que en realidad ellos pues basan sus escritos en epifanías espirituales, más o menos por ahí. Es por eso que el juramento hipocrático en la actualidad ya no se parece en nada al juramento hipocrático original, aunque se conservan digámosle, ciertas pautas que no pueden cambiar, ¿no? Que básicamente consiste pues en mantener al paciente siempre con vida, siempre mantener, o sea, el punto del juramento hipocrático es curar a todas las personas, ¿no? Evitar también generarles daño, evitar matarlos, en fin. Acá que nos dice, dice, juramento de respeto para aquellos que impartieron sus conocimientos sobre la medicina y para los pacientes, nos dice. Así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico, ya que agregarles también con la mejor actitud posible. Por eso hay muchos médicos en la actualidad que no tienen pues esta vocación y realizan cosas que van en contra no solo de este juramento, sino también de muchos mandamientos. Bien, repetimos esta parte por si es que no quedó claro, ¿no? Juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina, ¿no? Aquí también hacer una pequeña reflexión, y es que en estos tiempos, para ser médico, pues el padre tenía que ser médico, no cualquiera podía estudiar medicina. Bueno, relación con otras ciencias. Y aquí justo lo que vamos a ver ya con la fisiología. Para poner un poquito en contexto, hay que saber que la anatomía y la fisiología son dos ramas que ya actualmente se consideran juntas en la anatomía fisiológica. ¿Por qué? Porque siempre está la necesidad, ¿no?, de conocer en primera instancia la forma de las cosas. Por ejemplo, te pregunto, ¿no? Primero conocemos la forma, digamos, de un sapo, ¿no? Ya conocemos la forma o de un corazón. Pero de nada nos va a servir conocer esa forma para tratar un paciente si no conocemos cómo es que funciona. De hecho, es una de las partes más importantes, ¿no? Y la fisiología que estamos viendo aquí, también, recordemos, es rama de quién? Rama de la biología, ¿sí o no? Te quedas en nada, ¿eh? No te acuerdas de nada. Bueno, relación con otras ciencias. Nos dice fisiología. Bueno, de igualmente deriva de dos voces griegas, physis, que significa la naturaleza, o también pongámoslos como actividad vital, es la actividad vital, ¿no? Pero en términos simples, fisio nos indica la función, pero en sí es naturaleza. Por eso, ¿no? Si conocemos aquí, tenemos un corazoncito aquí en el lado derecho. En primera instancia, nuevamente conocemos la anatomía, ¿no? La estructura que tiene venas cavas, aurículas, ventrículos, tabiques, etcétera. Eso es conocer la forma, es decir, la anatomía. Pero otra cosa ya es conocer su naturaleza, para qué está diseñado, es decir, la actividad vital que va a cumplir. ¿Sí o no? Así es como funciona. Entonces deriva de dos, fisis, naturaleza, y logos, que ya hemos visto hasta cansarnos, que significa tratado, compendio, ciencia. Entonces es la ciencia que estudia las funciones del organismo. Por eso, ¿no? Siempre que veamos fisiología, ya adecuémonos a que funciona como, o bueno, que significa función, ¿no? Fisio, función. Sin embargo, sabemos que en realidad proviene de fisis, que significa naturaleza, ¿correcto? Entonces, para recordarlos, ¿no? Anatomía, con anatomía comienza con vocal, entonces estudia estructuras, ¿no? Ambas con vocales.
Y fisiología comienza con F de función, ¿no? Para recordar. Otra de las ramas también importantes de la biología que utiliza la anatomía como ciencia es es la bioquímica, ¿no? Ya valga repetir, valga repeticiones. Esta bioquímica vemos, ¿no? Que también ya hemos visto esto en biología, en las ramas, estudia los átomos y moléculas. Es decir, hasta ahí estamos viendo, hasta donde estamos viendo los átomos y moléculas, que estaríamos viendo, lógicamente, la química, ¿sí o no? Entonces, estudia los átomos y moléculas, pero que están presentes en los seres vivos, lógicamente. Por eso es bio. Recordemos que bio es vida. Y las reacciones que ocurren entre ellos. En pocas palabras, la bioquímica se va a encargar de estudiar todos los aspectos químicos, pero que van a servir o van a estar en pos de la vida, que le sirven a la vida, ¿no? Que explican la vida. La genética. Genética también es otra de las ciencias afines que ayuda al estudio de la anatomía y que estudia la genética. Bueno, la genética vemos acá. eh, bueno, en realidad la genética que estudiaría. A ver si pensamos un poquito. La genética, por cierto, no estudia los genes, ¿eh? Aquí está, bueno, acá dice que estudia los genes, pero en realidad la genética más bien, hablando de manera correcta, estudia la herencia, los caracteres hereditarios, ¿correcto? Padre. Ah, por cierto, un poquito aquí de cultura. El padre de la fisiología es Erasistrato, ¿no? Ya hemos visto el padre, bueno, el padre de la anatomía no lo hemos visto, por cierto. ¿Quién es el padre de la anatomía? A ver, pregunta. Padre de la anatomía moderna. Hay una anatomía primitiva y una anatomía moderna. O anatomía clínica, anatomía... Bueno, la anatomía moderna es la que considera anatomía clínica. Bueno, un poquito de información. La anatomía, el padre de la anatomía, de la anatomía primitiva, de la primera anatomía, es Herófilo. Correcto, Herófilo. Y el padre de la anatomía moderna, pues es Galeno, ¿no? El padre de la anatomía moderna o anatomía clínica. Galeno de Pérgamo, ¿no? Un personaje muy importante. De hecho, Galeno también se utiliza para referirse pues a los médicos. Bien, ¿en qué estábamos? Ah, genética. Bueno, el padre de la genética sabemos que es Gregorio Mendel. Y vamos a ver aquí, ¿no? Dice que estudia los genes, bueno, entre comillas, y los mecanismos que regulan la transmisión de los caracteres hereditarios. ¿Tú a quién te pareces? ¿A tu papá o a tu mamá? De acuerdo a eso, eh, nos guiamos, pues, eh, de quién hemos sacado la predominancia genética. ¿Sí o no? De todo eso se encarga la genética, que es un área muy larga, como te gusta. Bueno, la división de la anatomía. Vamos a ver que hay anatomía microscópica en primera instancia. Hay una anatomía microscópica. Y para hacer más sencillo el estudio, siempre optamos por esto, ¿no? Que hay dos tipos de anatomía. Lógicamente que estos dos tipos van a derivar también, van a tener muchas ramas. Ya vamos a ver cómo va este asunto para que se entienda. Entonces, tenemos una anatomía microscópica y una anatomía macroscópica. Entonces, la anatomía microscópica, ya como lo indica su nombre, va a ser una anatomía que se va a enfocar en todo lo pequeñito, como el de tu ex. Bien, la anatomía microscópica, eh, básicamente vamos a poner un rango de medida aquí. Los 100 micrómetros va a ser ese punto de referencia. Una vez que las estructuras, bueno, estamos hablando en anatomía, una vez que una estructura anatómica tenga una medida menor a los 100 micrómetros, va a ser considerado por la anatomía microscópica. Y todo elemento o todo elemento orgánico que tenga una medida mayor
a los 100 micrómetros va a ser considerado por la anatomía macroscópica. ¿Correcto? Entonces, tenemos que la anatomía microscópica estudia las estructuras que no se pueden ver a simple vista. Por eso es que se necesita y se requiere del uso de un microscopio. Bueno, voy a tratar de dejarles el enlace del video de microscopía que hemos realizado en el canal para que puedan guiarse. Bueno, se divide en citología, que por la terminología y por la etimología podemos deducir que, bueno, sabemos que cito es célula y logos pues es el estudio. Entonces citología es el estudio de las células. Es el estudio de las células. Es una de las partes que les había dicho, ¿no? Que tanto la anatomía microscópica como la macro iban a tener sus propias ramas, sus propias subramas o subdivisiones. Entonces, una de las subdivisiones de la anatomía microscópica es la citológica, ¿no? La citología. Entonces, para eso debemos comprender qué es la célula. La célula, como, bueno, ya estudiantes de medicina, debemos tener la definición y comprenderla, bueno, entenderla al menos al derecho y al revés, ¿no? La célula es aquella unidad estructural. Como me explicaba o como entendía de un maestro, decía pues que la célula no es más que un yo pequeñito, es un tú pequeñito, es como un, digamos, un Manuel pequeño, ya que tiene las mismas características, ¿no? Así como yo excreto, yo tengo, bueno, hago metabolismo, me muevo, respiro, eh, y entre otras cosas, ¿no? Que hacemos. De igual manera, la célula también tiene un metabolismo celular, tiene un esqueleto, así como yo tengo mi esqueleto, la célula también tiene su esqueleto. Así como yo tengo mis órganos, la célula también tiene sus organelos. Así como la célula tiene información genética codificada, yo también tengo información genética codificada, pero en cada uno de mis células, ¿no? Eso ya sería trampa. Bueno, entonces la célula vamos a definirla pues como esta unidad. Es una unidad que nos da forma. Entonces, si nos da forma, ¿qué sería? Una unidad viva. En primera instancia es una unidad viva, como vemos aquí. Es una unidad viva porque todo organismo que posea una célula como mínimo ya es considerado un ser vivo. Entonces, como nos brinda forma, es una unidad estructural. Bueno, acá faltó poner también que es una, como yo me muevo, ¿no? Tú te mueves, ¿qué tal te mueves? Entonces es también la parte funcional, ¿no? Entonces sería la unidad viva y estructural, fisiológica y básica de todo ser vivo. Ejemplo tenemos aquí el glóbulo rojo, adipocito, bueno acá tenemos en la imagen, ¿no? Y la neurona, cada uno con su respectiva forma. El glóbulo rojo, por ejemplo, que acá no se ve, bueno, no se distingue muy bien, que está aquí donde estoy señalando. Este es tiene una forma característica, ¿no? Que es una forma discoidal, que carece de núcleo. El adipocito sí se diferencia muy bien aquí en la parte más superior donde estoy señalando, que es una célula, son células encargadas pues de almacenar grasa. Recordemos que adipo significa grasa. Bueno, en el griego, ¿no? Porque en el latín grasa es lipo. De ahí pues de la liposucción, ¿sí o no? Entonces adipocitos, las células que almacenan, son las células que en su conglomeración, en su conjunto, nos van a brindar el tejido adiposo. Y la neurona en su mayor representación es un tipo de célula estrellada. Aunque valga mencionar que hay un montón de formas de células neuronales. Hay globulares, fusiformes, estrelladas. Las estrelladas son las más conocidas, ¿no? Para ejemplificar. Bueno, ahora vamos a ver la histología. La histología como ciencia, es también muy importante y tiene su propio... A ver, esperen. ¿Dónde estábamos? Ya. Entonces estábamos viendo las subdivisiones, ¿verdad? La primera que vimos es la citología. Ahora vamos a ver la siguiente subdivisión, que es la histología o anatomía microscópica propiamente dicha. Esta es la histología, que por la etimología también deducimos que es el estudio de qué? De los tejidos.
Porque recordemos que histo es tejido. Histo es tejido, los logos es el estudio. Ahora debemos comprender qué es el tejido. Como habíamos dicho, ¿no? La agrupación de esas células adiposas o los adipocitos nos generaba el tejido adiposo. Entonces el tejido va a ser la agrupación de células semejantes, ¿no? Es la agrupación de células semejantes y especializadas que cumplen una determinada función. Recordemos aquí un poquito de organización compleja de los seres vivos que ya hemos visto, ¿no? Primero tenemos los átomos, bueno, por ya no mencionar el nivel subatómico, comencemos por los átomos, ¿no? Que es la parte que carece de vida. Luego estos átomos se unen, ¿no? De manera ordenada, especializada, para dar origen a las moléculas. Estas moléculas de igual manera se unían y nos daban forma a las macromoléculas. Estas se unen para dar origen a las supramoléculas. Luego las supramoléculas ya nos forman los organelos. No son de hecho los organelos mismos que en su conjunto nos dan la célula. Entonces, hasta ahí, cuando llegamos a la célula, ya es el nivel de lo vivo. Por eso en la definición de célula, si recordamos, habíamos visto pues que era la unidad básica, ¿no? Y con vida. Luego de este nivel celular, nos sigue la conglomeración y agrupación de estas células semejantes, muchas veces con un mismo origen embrionario y especializadas que van a cumplir una determinada función. Y este es el nivel histológico o nivel tisular. Entonces, más o menos para que se entienda, así es como va esta jerarquía de organización compleja de los seres vivos que ya la hemos visto en biología. Así que pueden pasarse a ver el video de biología, bueno, de introducción. Entonces, ya estamos viendo, ¿no? El tejido va a ser la agrupación. Así como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Es la agrupación de células semejantes, nuevamente, y especializadas que cumplen una determinada función. Hay muchos ejemplos para poner aquí, pero lamentablemente no es el tema. Bien, entonces vemos aquí, ¿no? El cuerpo humano presenta 4 grupos de tejidos, pero estos 4 grupos de tejidos son los tejidos, digámosle, los tejidos principales. No es que sean todos los tejidos, ya que vamos a ver que de estos se derivan bastantes tipos de tejidos también. Pero estos 4 grupos de tejidos son los principales. Tenemos el tejido epitelial, donde están todos los epitelios, ¿no? Los epitelios van a ser todos aquellos tejidos que se van a encargar de cubrir, ¿no? Cubrir, recubrir, tapizar, ¿no? Tapizar, ¿qué cosa? Generalmente estructuras orgánicas o cavidades. Tenemos el tejido conectivo, que a grosso modo podemos definir como aquel tejido es conectivo o conjuntivo también, ¿sí? Como aquel tejido que se va a encargar de unir los demás tejidos, por eso es tejido conectivo. Luego tenemos el tejido muscular, que es un tejido considerado tejido, es un tejido especializado, por cierto, que si llevamos la cátedra de histología lo vamos a entender mejor. Y tenemos el tejido nervioso también como tejido especializado, ¿no? Tejido nervioso no sería más que la unión de esto de acá, de lo que hemos visto en las células, en la neurona, el conjunto de neuronas, que por cierto está recorriendo y transcurriendo todo lo largo del cuerpo, nos genera un tejido, ¿no? Porque es unión de células, es el tejido nervioso. Un tipo de mnemotecnia para recordarnos estos 4 tejidos especiales, estos tejidos primordiales o principales, mejor dicho. Les digo principales para que no haya confusiones, porque cuando lleven la cátedra de histología van a darse cuenta que hay tejido óseo, tejido adiposo, tejido sanguíneo. Estos todos son tipos de tejido conectivo. Y también son tipos de tejido especializado. Por eso no se confundan. Estos son los 4 principales. Bien. Bueno, ¿en qué está? Ya me volé. Bueno, estos son los 4 tipos de tejidos, ¿no? La mnemotecnia para recordar es la siguiente. E común. Vamos a ver si se puede escribir acá. O bueno, si no, ya les dejaré en el video editado. Ahí bonito. ¿Cómo se llama esto? Bueno, la mnemotecnia es E común, ¿no? E común, como vemos acá. Esta E representa, esto de acá es tejido epitelial. La C de común es de tejido conectivo. Y el mun, bueno, es de tejido muscular y la N lógicamente es de nervioso. Anatomía macroscópica, ya sabemos desde qué medida va.
estudia las estructuras que se pueden ver a simple vista, ¿no? Y a lo mucho se puede utilizar, pues, el microscopio no, la lupa, ¿no? Que es un tipo de microscopio simple. Entonces, de igual manera, esta anatomía macroscópica, igual que la anatomía microscópica, tiene sus subdivisiones. En el caso de la anatomía, anatomía macroscópica tiene un montón en serio, de subdivisiones. Entre la que vamos a ver la anatomía sistemática. La anatomía sistemática, o también conocida como descriptiva, lo que va a hacer es describir los sistemas. Así de fácil. Para no hacernos tanto lío, es así de simple. La anatomía sistemática o descriptiva es la que se encarga de describir qué cosa, los sistemas. ¿Y qué son los sistemas? Si continuamos la organización que estamos viendo, nos habíamos quedado en esa parte tisular, si recordamos, ¿no? Nivel celular, que se unían para dar origen a los tejidos o el nivel tisular. Luego estos tejidos se unen de manera especializada, estos tejidos, ¿no? Se unen para dar origen, bueno, por cierto mencionar que estos tejidos con misma función se unen para dar origen a los órganos. Luego los órganos en su conjunto forman los aparatos o sistemas. Entonces así va el orden, ¿no? Átomos, moléculas, macromoléculas, supramoléculas, célula, tejido, órgano, órganos y sistemas. Bueno, lógicamente ya de ahí sigue pues el individuo y la parte ecológica, pero eso ya no nos compete. Entonces, espero que que se esté entendiendo hasta aquí. Por eso dice, divide el cuerpo humano en sistemas, precisamente. Tenemos sistemas y aparatos en bastantes, no tenemos en cantidad. Bueno, relativamente en cantidad. Son alrededor de 10, bueno, no recuerdo muy bien, pero son alrededor de 8 a 10 sistemas, ¿no? Sí, entonces, por eso dice, ¿no? Divide el cuerpo humano en sistemas. ¿Para qué los divide? Para poder hacer un estudio singularizado de cada uno. Generalmente se comienza pues por el estudio de un sistema óseo o esquelético, como se le llamaba, bueno, óseo en realidad parte del sistema esquelético, porque el sistema esquelético abarca tanto el sistema óseo como también las articulaciones que en este se encuentran, ¿no? Y valga decir, los cartílagos. Y una vez que vayamos pasando el sistema óseo, pasamos al sistema circulatorio, al sistema nervioso, al sistema muscular, como vemos aquí, y así sucesivamente, vemos todos los sistemas ahí, y para llegar al individuo, ¿no? La suma de todos estos sistemas que vamos a estudiar nos llega al individuo, ¿correcto? Luego tenemos la anatomía topográfica. Nuevamente seguimos en la anatomía macroscópica, no nos olvidemos. Esta anatomía topográfica también es conocida como la anatomía regional. Y como lo indica su nombre, bueno, tenemos topografía, ¿no? Recordemos, ¿qué hacen los topógrafos? Los... no recuerdo el nombre de estos que trabajan haciendo no sé qué tipo de topo. Bueno, asemejando esto, la anatomía topográfica lo que hace es segmentar el cuerpo, ¿no? Segmentar el cuerpo por regiones. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? Divide el cuerpo humano en regiones. Y para acotar un poco de información aquí, hay que tener en claro que para comprender la anatomía topográfica, en primera instancia debemos dominar lo que es la anatomía sistemática en su complejidad. Porque la anatomía regional nos va a abarcar paquetes o regiones en donde van a entrecruzarse sistemas, varios sistemas y tejidos. Entonces, por eso hay que tener conocimiento previo de todo lo que es la anatomía sistemática. Entonces acá nos brinda ejemplos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la cabeza como región, el cuello. Esto es, por ejemplo, topografía de la cabeza. Hay topografía así, donde nos indican pues las partes que tiene la cabeza, la cara parte de la cabeza, por cierto. Nos explica que hay una zona cigomática, zonas nasales, zonas frontales y cosas así, ¿no? Con respecto al cuello también hay topografía torácica, topografía abdominal, con los 6 cuadrantes que
separa pues el cuerpo en seis cuadrantes, ¿no? Bueno, el cuerpo en el abdomen, mejor dicho, nos separa en seis cuadrantes, ¿no? En primera instancia en tres, como era antiguamente, que era un epigastrio, un mesogastrio y un hipogastrio, pero que pues más en la actualidad se optó por los seis cuadrantes que estamos viendo aquí en la imagen. Bueno, tenemos también la pelvis, los miembros superiores, que por cierto no son llamados, son mal llamados brazos. En realidad los miembros superiores son estos de aquí que vemos a los costados, ¿no? Que son mal llamados brazos. En realidad brazo es todo ese espacio anatómico que tenemos entre el hombro y la flexora, bueno, la flexora códica, ¿no? Esa parte del cual está el codo. Luego sigue el antebrazo y la mano. Tenemos los miembros inferiores, mal llamados piernas también. Recordemos que pierna es todo este espacio anatómico que hay entre la rodilla y el pie. Eso es la pierna. Lo que comúnmente llamamos pierna en realidad son los muslos, ¿no? Desde la cadera hasta la rodilla. Bien, esto es la anatomía topográfica, ¿no? Que estudia el cuerpo humano en segmentos, en regiones, por paquetes. Tenemos la embriología. La embriología la estamos viendo también, pero como una división de la anatomía. Ya no es una subdivisión, sino es una división. Por eso es que estamos viéndolo ahí con el número 3. Bueno, la embriología básicamente se encarga de estudiar lo que es el avance o el crecimiento, la formación, ¿no? El origen, el avance más concretamente del individuo, del ser humano, desde lo que es la fecundación, es decir, desde ese momento en que el espermatozoide ingresa al óvulo en el tercio externo de la trompa de Falopio, y bueno, se convierte en un cigoto, un huevo o cigoto, desde ese momento hasta el nacimiento. No hay que confundirnos porque hay otra rama también, otra división, que es la anatomía del desarrollo, que es un poquito diferente porque en realidad este trata la formación, el avance del ser humano, pero desde la fecundación hasta su muerte. Esa es la diferencia, ¿sí? Por eso en la definición que estamos viendo aquí dice estudia el crecimiento, formación y desarrollo prenatal, ¿no? Es decir, antes del nacimiento del ser humano, desde la fecundación hasta el nacimiento. Perfecto. Ahora vamos a ver la anatomía patológica, también como división de la anatomía, pero recordemos que seguimos viendo anatomía macroscópica. ¿Eh? Bien, la anatomía patológica, en primera instancia debemos saber qué es patología, ¿no? Patología proviene de los griegos que significa patos, ¿no? O patonomía, que significa pues enfermedad, anomalía, ¿no? Defecto, entre otras acepciones. Entonces, patología va a ser aquel estudio que se centra pues en las enfermedades más que todo. Y entonces la anatomía patológica va a ser el estudio de las alteraciones microscópicas y macroscópicas. Entonces va a requerir tanto del conocimiento de la anatomía macroscópica y microscópica para poder generar esta atención, esta comprensión. Y que producen las enfermedades en los órganos del cuerpo humano. Por eso la anatomía patológica básicamente lo que se va a encargar es de diagnosticar, ¿no? Genera un diagnóstico a través de qué? Del conocimiento previo de la anatomía normal, tanto microscópica como macroscópica. Bien, espero que se esté entendiendo. Tenemos como quinta división la anatomía radiológica, que por cierto hacer mención es una anatomía pues de las más recientes, entre comillas, bueno, relativamente hablando es de las más nuevas, y es lo que les decía al principio, no si recordamos, que antes pues las disecciones se hacían en cadáveres, no podíamos hacerlo pues en un individuo vivo, bueno, al menos hasta que Galeno practicó las vivisecciones, ¿no? Que les explicaba que son las secciones en animales aún con vida, para comprender las funciones, porque en un individuo que ya está muerto no podíamos ver cómo era la función propia. Entonces la anatomía radiológica surge pues como un boom. ¿Por qué como un boom? Porque llega como un musulmán, ¿no? Em,
esta anatomía nos permite ver el cuerpo internamente, pero sin la necesidad de generar cortes. Nos brinda imágenes reales. Esta anatomía radiológica, que por cierto también basa su estudio en distintos métodos que ya vamos a ver, generalmente las resonancias, las tomografías, esas cositas, nos permiten ver el cuerpo internamente, pero sin la necesidad de abrirlo. Entonces vemos, ¿no? Estudia las estructuras del cuerpo humano con la ayuda de los rayos X, por eso es radiológica, ¿no? Que viene de los rayos. Entonces, actualmente contamos también con ecografías, lo que les mencionaba, ¿no? Las ecografías que son para ver a los fetos o embriones, ¿no? Dependiendo la estancia, dependiendo el tiempo de gestación en que se encuentre la madre, ¿no? La ecografía es para ver cómo está el bebé. Las tomografías que vemos acá, por ejemplo, por una imagen, ¿no? Las tomografías que nos brindan pues imágenes de manera consecuente de estructuras blandas para ver si es que hay cierta defectuosidad o anomalía o traumatismo. Como vemos aquí en la imagen, en la tomografía, en la imagen del medio, como estamos viendo, es una tomografía computada del cerebro, ¿no? O conocido también como el TAC, ¿no? Tomografía axial computarizada. Este es un tipo de estudio en órganos blandos para ver, como les decía, si hay ciertas apoplejías, como, o sea, derrames de sangre por ciertos traumatismos que podrían haberse causado a nivel de este. También tenemos las resonancias magnéticas, que son muy semejantes y también nos brindan vistas de lo que serían órganos blandos, ¿no? Tanto la tomografía como la resonancia nos brindan imágenes de órganos blandos, a diferencia de la radiografía que vemos en la primera imagen de aquí de la derecha, bueno, de la izquierda para ustedes, que estoy señalando. em, Esto únicamente nos permite ver partes más densas. Por eso solamente la radiografía nos sirve para ver las partes óseas. A diferencia de lo que estamos viendo aquí al costado, ¿no? Vemos incluso la diferencia vemos las partes del cerebro, bueno, del encéfalo, mejor dicho, los hemisferios, el cerebelo, el tallo cerebral, entre otras estructuras de este lugar. Bueno, entonces vemos la división de la anatomía a grosso modo, a muy grosso modo, ¿no? Vemos que hay una anatomía microscópica, esto es ya como un resumen, ¿no? Donde vemos que hay una citológica y una histológica, que ya la hemos visto. Por cierto, en la actualidad muy aparte de la anatomía microscópica que deriva, o bueno, que tiene la citología y la histología, surge una anatomía microscópica conocida como la anatomía molecular, que es un tipo de anatomía pues un poquito ya de más rango, más chalón, ¿no? Que ya nos explica la anatomía pues de las moléculas, de aspectos ya más bioquímicos, más a nanómetros, ¿no? Que ya solamente les dejo como información. Pueden investigarlo o si no, pues quédense con la ignorancia. Tenemos la división de la anatomía, la macroscópica, que tiene pues la anatomía sistemática y la anatomía regional, que ya hemos visto también, ¿no? Las subdivisiones de la anatomía macroscópica son lo que es la anatomía sistemática y la regional. Y también tenemos entre las otras divisiones que hemos visto la embriología, la anatomía patológica y la anatomía radiológica. Acá nos faltan algunos cuantos como la anatomía palpatoria, la anatomía clínica, la anatomía fisiológica, ¿no? Pero bueno, está bien para el temario de hoy. Ya ustedes pueden repasar las demás divisiones. También hay anatomía comparada, en fin. Ahora estamos viendo lo que es los niveles de organización estructural de la materia viva. Ajá, justo lo que, de hecho esto debería estar al principio. Esto es lo que les explicaba, ¿no? Que había desde un nivel químico, es decir, un nivel atómico, donde aún no se encuentra aspectos bióticos, donde todavía no hay vida. Estos son los niveles de organización estructural de la materia viva. Es así como se explica
en anatomía, en biología, en histología, para entender qué es lo que estamos estudiando, ¿no? Porque si no comprendemos esto, nos va a ser un poquito complicado entender muchas cosas que se ven en citología, en histología, en anatomía, en bioquímica, etcétera. Bueno, comenzamos con el nivel químico, que comprende a los átomos y moléculas, ¿no? Acá también valga decir que hay un nivel subatómico, que es decir, antes de los átomos. En estudios más modernos ya estamos viendo lo que es el nivel subatómico, ¿no? Que estudia las partículas, ¿no? Los protones, electrones, etcétera, que nos generan a los átomos. Luego el nivel químico también abarca a las moléculas que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, los átomos, digamos los dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, nos genera ¿qué cosa? Una molécula ¿de qué? De agua. Más o menos así se entiende. Entonces, tenemos los átomos que luego nos generan moléculas a partir de la unión de los elementos del nivel predecesor. Así es como lo entiendo yo y espero que también lo entiendan ustedes, que cada nivel que vamos a ver, bueno, cada nivel superior va a ser en realidad nada más y nada menos que la unión de los elementos del nivel predecesor o precedente. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de átomos. Bueno, estos son los ejemplos de los átomos, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que por cierto son bioelementos primarios o organogénicos, o no, ¿cómo es que se le llama? Bueno, son los bioelementos primarios. No recuerdo el otro nombre que le ponen, son organógenos, sí, son los organógenos, ¿no? Porque son los que se encuentran en la mayoría de las biomoléculas orgánicas, ¿no? Si recordamos las proteínas, los carbohidratos, todos poseen estos átomos que son los átomos primarios por eso, porque hay átomos secundarios y no, átomos no, los bioelementos secundarios y los bioelementos traza u oligoelementos. Bueno, eso lo vemos un poquito en bioquímica. Entonces, estos son los ejemplos de átomo y ejemplos de molécula, lo que les decía justo, ¿no? Aquí si unimos dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, nos da una molécula de agua. De igual manera, ¿no? Si unimos dos moléculas de oxígeno y uno de carbono, nos brinda el dióxido de carbono y bueno, el oxígeno son dos átomos de oxígeno. Bueno, estos son los tipos de moléculas. Por cierto, estos son moléculas orgánicas o inorgánicas. Esa pregunta precisa es de examen, ¿eh? Pues lo que estamos viendo aquí son moléculas inorgánicas, ¿sí? Ya, bueno, quizá en otra oportunidad vamos a explicar, aunque en el canal tenemos ya videos de biología y ahí pueden ver cuál es la diferencia. Luego tenemos el nivel celular, que es ya donde comienza la materia viva propiamente. Comprende a las células, por ejemplo, glóbulos rojos, espermatozoides, leucocitos, neuronas, ¿no? Que son tipos de células que están distribuidos en distintas partes del cuerpo. Luego tenemos el nivel tisular, ¿no? Que comprende a los tejidos, es decir, la unión de los elementos del nivel predecesor. Por ponerlo en contexto, las neuronas que estamos viendo aquí, ¿no? Estas neuronas comprenden o están inmiscuidas en el nivel celular. Sin embargo, la unión de estos y la correlación de estos en el cuerpo, en el sistema nervioso y todo esto, nos brinda los tejidos nerviosos. Recordemos, los tejidos nerviosos. Bueno, eso es lo que ya sería el nivel tisular, ¿no? Por eso comprende a los tejidos. Por eso acá tenemos ejemplo de los tejidos: tejido muscular, tejido óseo, tejido epitelial, el tejido conectivo. Bueno, los tejidos principales que hemos visto. Luego el nivel orgánico, que ya también hemos hecho una pequeña reflexión. Este comprende a los órganos, que no sería más que la unión de ¿qué? De los tejidos, de distintos tejidos, ¿no? Que se unen para dar origen, pues, de manera especializada a un órgano. Entonces acá vemos una pequeña definición de órgano, ¿no? Nos dice que es una estructura compuesta por dos o más tejidos. Lógicamente, ¿no? Los órganos están constituidos no únicamente por un tejido, sino por varios tipos de tejido, es decir, por varios tipos de células.
Porque si nos vamos a cualquier órgano, tenemos digamos, el cerebro. El cerebro no es únicamente tejido nervioso, también hay tejido sanguíneo, ¿verdad? Tejido conectivo. Entonces dice, el órgano, esta estructura compuesta, bueno, es una estructura compuesta por dos o más tejidos con función y forma específica. Ejemplo, estómago, pulmón. Nivel del sistema o aparato. Una vez que estos órganos se unen, por ejemplo, tenemos los órganos de, bueno, los pulmones, la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, los alveolos, etcétera. Todos estos, bueno, estos órganos que se han unido nos van a generar un nuevo nivel, que va a ser el de los sistemas. Y si estamos hablando de pulmón, ya sabemos a qué va este asunto. Hablamos de un sistema respiratorio, ¿sí o no? ¿Qué hacen los pulmones? Nos ayudan a la respiración, pues a manera sencilla. Entonces, el quinto es el nivel del sistema o aparato. Recordemos que no todos los órganos que se unen nos dan sistemas, algunos nos dan aparatos. ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos a ver primero el concepto. Este nivel, ¿no? Comprende los sistemas corporales, aparato, dice acá, suma de partes, bueno, suma de los órganos, y sistema nos define aquí como la interrelación de órganos para cumplir una función en común, ¿no? Como ya lo hemos estado viendo. Ejemplo, tenemos sistema digestivo y sistema nervioso. Básicamente la diferencia que tenemos entre el aparato y el sistema es la predominancia del tipo de tejido que se encuentra tanto en el aparato como en el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Para ponerlo fácil, en el sistema, digamos, hay un sistema nervioso. En el sistema nervioso, la predominancia del tejido que va o que va a primar, ahí valga la redundancia, en este sistema va a ser el tejido nervioso. A diferencia de los aparatos, por poner en contexto, tenemos eh, aparato circulatorio, digamos. En el aparato circulatorio no va a haber una predominancia de un tejido en especial, sino que más bien van a haber varios tipos de tejidos, ¿no? Si nos vamos a ver el aparato circulatorio, tienen distintos mm, contextos tisulares, ¿correcto? Bueno, tenemos luego el nivel del organismo. Esto ya es ya el nivel del individuo. ¿Qué quiere decir esto? El nivel del organismo, que habíamos visto más arriba, ¿verdad? Vamos a recordar dónde es que está. Aquí en la anatomía sistemática o descriptiva, que decía que dividía el cuerpo humano en sistemas, ¿sí o no? No creo que te hayas olvidado. Entonces, el nivel del organismo consiste precisamente en eso, en que al estudiar la anatomía sistemática o descriptiva, lo que hace es únicamente estudiar de manera singular cada uno de estos sistemas o aparatos que estamos viendo en este quinto nivel. ¿Para qué? Para darnos origen al individuo, ¿no? Comprendiendo cada uno de los sistemas y aparatos. Por eso dice, comprende la suma de todos los sistemas que forman a un individuo pluricelular. ¿Se entiende clarito, sí o no? Comprende la suma de todos los sistemas que forman a un individuo pluricelular, ¿no? Te lo traduzco, ser humano. Comprende la suma de todos los sistemas, como vimos, ¿no? En la anatomía descriptiva sistemática, nos brinda la suma de todos los sistemas de manera singular para comprender una por una. Pero al final de todo, el punto al que va dirigido el estudio de estos sistemas es comprender al individuo en toda su complejidad, ¿no? Es decir, en su nivel de organismo. ¿Y cómo es que forma un individuo pluricelular? Es decir, de muchas células, ¿no? Pluri o multicelular. También hay diferencia en eso, pero ya no nos traumemos con esas cosas. Ser humano. Luego que nos sigue, bueno, luego vamos a ver un resumen de los niveles de organización estructural de la materia viva. Vemos, ¿no? Desde el 1, del nivel químico, cómo va ascendiendo, nivel celular, donde comienza la vida, nivel tisular, nivel orgánico, nivel de aparatos y sistemas, y hasta que nos llega al nivel del organismo, que es donde llega el límite de la medicina, ¿no? O de la, bueno, de la medicina, de la anatomía más que todo.
ya que en biología esto se expande a mucho, mucho, muchísimo más, ¿no? Hasta un nivel ecológico, ¿no? Que va más allá del organismo, ¿no? Por ponerlo un poquito en contexto, una vez que llegamos al individuo, un conjunto de individuos de la misma especie, es decir, digamos nosotros, ¿no? Que nos conglomeramos como Homo sapiens que somos, y nos conglomeramos que generamos, a ver si tenemos un poquito de conocimiento, damos origen a los o a la población, ¿sí o no? Luego que tenemos funciones vitales del cuerpo humano. Bueno, esto ya es para casi terminar. Bueno, esto ya es para terminar, mejor dicho. Funciones vitales del cuerpo humano. Tenemos el cuerpo humano está formado por un conjunto de elementos interrelacionados entre sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues nos quiere decir todo lo que hemos estado viendo, pero de manera concreta. Si nos damos cuenta, ¿qué somos? Somos individuos, pero no somos una unidad. Somos una unidad cuando nos consideramos como tal, pero si nos damos cuenta, en realidad es ese conjunto de elementos, desde el nivel celular, desde el nivel químico que hemos estado viendo, los que nos conforman como individuos y que por cierto se interrelacionan. Entonces vemos acá por eso los distintos sistemas, o sea, nos ponen ya, aquí el temario nos pone a grandes rasgos, ¿no? El aparato digestivo, el aparato circulatorio, el respiratorio, el sistema excretor, el sistema endocrino. Bueno, para hablar un poquito de cada uno es un tema largo, así que solamente les voy a decir en qué consiste más o menos cada uno. Bueno, el aparato digestivo es básicamente lo que nos brinda el metabolismo, ¿no? Los nutrientes, la digestión, ¿no? La absorción de los nutrientes para generar un metabolismo y poder sobrevivir. Y es el que vemos aquí en la segunda imagen, esta que estoy señalando. El sistema circulatorio pues se encarga básicamente de bombear toda esa sangre a través del corazón, y estamos viéndolo acá, ¿no? En la cuarta imagen, eh, se encarga de eso, ¿no? De transportar ese oxígeno y los nutrientes a lo largo de todo el cuerpo. ¿A través de qué? De los vasos sanguíneos. Como punto de partida, el corazón. Para el sistema respiratorio, vemos acá en la tercera imagen, ¿no? Nos hace ver dos pulmoncitos muy curiosos. Y bueno, ya la explicación creo que estaría de más, ¿no? El sistema respiratorio nos brinda estos elementos que estamos viendo aquí, estos elementos que son desde la boca hasta la orofaringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, etcétera. Nos brinda cada uno de estos elementos para qué? Para generar un intercambio gaseoso, bueno, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Con respecto al sistema excretor, a ver, no hay una imagen aquí concreta, pero el sistema excretor lo que nos va a permitir es, pues, lo que nos indica el segundo nombre, ¿no? La excreción, eliminar esas partes del metabolismo de nuestro cuerpo o esas partes de desecho que a veces transcurren por nuestra sangre para eliminarlas, ¿no? Este sistema se encarga de la eliminación de los desechos, bueno, ¿a través de qué? Del sistema urinario más que todo, ¿no? Ese es un tema un poquito extenso, pero pueden pasarse a ver el video de sistema excretor que hemos hecho, ¿no? La parte anatómica y la parte fisiológica. El sistema endocrino básicamente centra su estudio en lo que es la parte hormonal del cuerpo, que determina los caracteres pues, femeninos y masculinos de la persona, y también distintas funciones que le brinda la predominancia de hormonas a las personas, ¿no? Básicamente es eso, el sistema nervioso, dividido en dos sistemas, ¿no? Central y periférico, se encarga pues de casi las funciones más complejas del cuerpo, desde un sistema nervioso que nos permite movernos, pensar, los latidos del corazón,
la respiración. Básicamente el sistema nervioso es es el más importante porque se encarga de controlar todos los demás sistemas y aparatos. Y por cierto va ligado a los sentidos también. Bueno, tenemos el aparato locomotor como aparato más extenso. El aparato locomotor abarca pues lo que es el sistema esquelético y el sistema muscular. ¿Por qué? Porque la locomoción se basa en estos dos elementos. Uno, como elemento pasivo, que es el sistema locomotor esquelético, porque no hace un gasto de energía como tal, solamente nos brinda las palancas para los movimientos. Y el otro, pues como elemento activo, ¿no? En la parte muscular, la parte del sistema muscular, que es el que le va a brindar los movimientos y el sostén a los huesos y esqueleto en general. Y bueno, el sistema reproductor, que tampoco hay acá una imagen que nos ayude, pero lo indica su nombre, ¿no? El sistema reproductor va a hablar o se refiere a los genitales, tanto femeninos como masculinos. Y además, qué funciones cumple, mm, cuál es esa etapa previa a la fecundación. Nos habla pues del aparato reproductor masculino, femenino. También todo está muy relacionado con las hormonas. Y así cada uno de estos aparatos y sistemas todos se unen para comprender al individuo en su totalidad. Bueno, hemos terminado la parte introductoria del estudio, bueno, la primera sesión de anatomía. Y espero les sirva mucho el video. Y si es que algo no quedó claro, pues repitan el video. Y si hay preguntas, bueno, si hay preguntas, háganlas ahora. Ya, usted había explicado algo sobre, primero tengo una duda sobre el sistema y aparato que era, ¿en qué se diferencia? Sistema y aparato.